Buenas noches, doctor Antonio Suárez Aguilar. Mi nombre es Mariana Castro. Soy estudiante de la materia de la ley del órgano judicial. El tema a disertar es el feminicidio. Conceptos básicos para entender este tema tan importante, para empezar, son los siguientes: violencia contra la mujer, violencia feminicida, homicidio femenino y feminicidio. La violencia contra la mujer constituye cualquier acción o omisión abierta o encubierta que cause la muerte o sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer o a una persona, le genere perjuicio en su patrimonio económico, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. La violencia feminicida es una acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida. El homicidio femenino es el hecho de causar muerte a cualquier mujer o niña independientemente de las circunstancias. El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres o niñas por razones de género, es decir, por solo ser mujeres. Haciendo un análisis del origen histórico de la violencia contra la mujer, podemos ver aquí cuadros a través de la historia hasta una fotografía actual. Podemos ver un óleo de Tiziano en 1571, donde se puede ver la ejecución de una mujer, que es Lucrecia en manos de Tarquino. Luego, posteriormente, el linchamiento de la teórica Hipatia, solamente por considerarla un perjuicio para la ciencia por el hecho de ser mujer. Luego, la quema de brujas medieval, estrictamente acciones contra la mujer. Y bueno, una fotografía actual que representa en nuestra época contemporánea también la violencia que sufren las mujeres. Analistas del derecho bíblico han hecho estudios, por ejemplo, en los que se cita el de Robert Kawashima, que cita en el Éxodo 20:17, una parte de la Biblia, que se evidencia que las mujeres eran consideradas objetos según la ley, porque estaban dentro de la lista de cosas que no se podían codiciar junto con las casas y los sirvientes. En América prehispánica, según la científica Amy Castleman, profesora de estudios nativos americanos de la Universidad Estatal de San Francisco de Mujeres de la América prehispánica, estas estaban más seguras con sus contrapartes que sus contrapartes bíblicas. La agresión sexual era algo inaudito en América antes de la llegada de los europeos. Como las mujeres jugaban un papel central en todos los aspectos de la cultura indígena, la violencia contra ellas era rigurosamente castigada. Igualmente, en el Imperio Romano, la violación no existía como tal en la antigua Grecia o en la antigua Roma. Ni siquiera había un término para definirla. En la Inglaterra medieval, la violación se castigaba con pena a partir de 1285, pero el jurado nunca quería aplicar el castigo porque se creía que las mujeres eran criaturas de naturaleza seductora. En Estados Unidos, en la época colonial, la palabra violador no se utilizó hasta finales del siglo XIX. En un caso de linchamiento, el diccionario inglés de Oxford subraya que el primer uso fue en referencia a un violador negro. Era mucho más fácil castigar a un hombre negro que a un hombre blanco por algún delito, por lo que los juzgaban en tribunales de esclavos que no querían veredictos unánimes por parte del jurado. Respecto a un panorama actual en América Latina, se puede decir que la violencia contra las mujeres es un fenómeno de larga data. Factores como barreras estructurales y dificultades a la justicia lo agravan. La región tiene una de las tasas más altas de feminicidios y violencia sexual por motivos de género en el mundo. Es un fenómeno creciente durante la pandemia del COVID-19, pues el agresor tuvo que convivir todo este tiempo en cautiverio con la víctima. Estadísticas en América Latina. Según las estadísticas, cada 2 horas una mujer es asesinada por su género. Para el Plan de Naciones Unidas, en marzo de 2020, en su informe, el 91% de los hombres y el 86% de las mujeres muestran algún sesgo contra la igualdad de género en áreas como política, económica, educación e integridad física, prejuicios de familia monolítica, donde el hombre es el sostén y pilar de la familia y las mujeres son las amas de casa. Estos crímenes tienen una fuerte raíz cultural. La pandemia solo hizo visible una realidad que ha estado
sucediendo durante décadas. Debe hacerse el abordaje multidimensional de este fenómeno social, instaurando las garantías como asunto de Estado, derechos humanos, políticos, económicos y sociales. Debe haber calidad para el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de los sistemas de justicia para que esto sea fundamental afrontarlo de cara a una solución integral del problema. Esta es una emergencia del sistema judicial para lograr por fin la igualdad de género en todas sus instituciones. Algunos datos más sobre la historia y algunos hitos que se dieron especialmente en la historia de América Latina son, por ejemplo, el día que se instaura como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se da en honor a las hermanas Mirabal, que fueron activistas contra el régimen militar dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, régimen que estuvo activo desde 1930 hasta 1961. Él ordenó su asesinato y fue un crimen anunciado y marcó para siempre la historia del país, y su memoria sirve hoy para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 3 de junio de 2015 nace en la Argentina el movimiento Ni Una Menos ante la protesta y ante la alta tasa de feminicidios y desigualdad laboral, y el movimiento se expande a otros países de Latinoamérica como el nuestro. Según el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, se cometieron en el 2019 4.555 feminicidios. 15 países de América Latina y 3 países del Caribe fueron analizados. 5 países solamente registran feminicidios cometidos por la expareja o pareja de la víctima. Estos son Barbados, Chile, Nicaragua, Puerto Rico y Surinam, sumando así 4.640 víctimas de feminicidio para 2019. El Caribe, en cambio, en el Caribe existen 6 países que registraron en 2019 un total de 26 mujeres víctimas de muertes violentas por razones de género, lo que representa un descenso respecto a los 36 casos reportados en 2018. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, haremos una comparación entre las dos gestiones, el 2018 y 2019. Se puede ver que para el 2018, con un total de 3.500 casos anuales, dividido en un total de 365 días del año, se pueden ver 10 casos por día. En cambio, el 2019 hay un incremento llamativo de 4.555 casos anuales, dividido entre 365 días del año. Han habido 12 a 13 casos de feminicidio por día. En Bolivia, de igual manera, han incrementado los casos de feminicidios y se ha llamado esta situación como una pandemia silenciosa, ya que la víctima ha tenido que convivir durante el encierro de la pandemia con su victimador. Desde el 1 de enero hasta el 20de diciembre de 2020, Bolivia registró 113 feminicidios. Las ciudades que reportan mayor número de casos son, en primer lugar, La Paz, con 43 mujeres asesinadas. En segundo lugar, Cochabamba, con 19, y Santa Cruz, con 18. Las cifras para el 2021 son un total de 70 feminicidios registrados en Bolivia. La fuente de estos datos es la Fiscalía General del Estado. De igual manera, la Fiscalía General del Estado hace un análisis para las cifras de 2022 y hasta la fecha del 30 de septiembre tenemos 69 casos de feminicidio en Bolivia, y las estadísticas por departamentos. Respecto al marco legal que ampara a las mujeres y las niñas contra la violencia, tenemos una amplia lista de leyes que pretenden garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Por ejemplo, la Ley 348, que en sus artículos principales, que son el 2 y el 3, dicen que tienen por objetivo
establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, acción y protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a sus agresores. En el artículo 5, las autoridades y servidores públicos de los órganos, instituciones públicas, entidades territoriales autónomas y la sociedad civil dicen tienen la obligación de hacer cumplir esta ley bajo responsabilidad penal, civil y administrativa. Sumado a ello, tenemos una amplia lista de leyes que pretenden amparar a las mujeres contra la violencia. Un ejemplo de esto también se halla dentro del Código de Familia, el Código Niño, Niña, Adolescente, la Ley de Declaratoria del Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, como un ejemplo, y sigue así ley, por ejemplo, contra el acoso y la violencia política, la ley del órgano judicial, el Código Penal. Sin embargo, podemos ver que aunque haya todo el marco normativo, el problema de estado del feminicidio y principalmente de la violencia contra la mujer no está funcionando totalmente. Para hacer más práctico el trabajo, se incluyeron en este trabajo algunos datos donde se pueda recurrir en caso de sufrir violencia intrafamiliar o de cualquier otro tipo, ya sea para mujeres, para niños o personas que se encuentren en peligro. La primera instancia donde recurrir sería la FELCB y especialmente esta institución se encuentra situada en la Santos Dumont, en el departamento de Santa Cruz, en la avenida Santos Dumont. La FELCB también en el barrio de Los Lotes. También se puede ver aquí un número de emergencia y asesoría legal para mujeres que sufren violencia. Esa asesoría gratuita a cargo de la doctora Jessica Echavarría y también brindamos su teléfono. Respecto a las conclusiones del trabajo, se puede decir que el feminicidio es el último eslabón de la cadena de maltratos previos. Los países latinoamericanos tienen aprobadas distintas leyes y en cantidades que penalizan el feminicidio y la violencia contra la mujer, pero persisten las bajas tasas de denuncia y los altos niveles de impunidad. Existe temor de las víctimas al denunciar a su agresor por la falta de garantías que el Estado ofrece. No se brinda la seguridad a la víctima ante denuncias previas ni seguimiento al agresor. Existen prejuicios en las instituciones y su personal ante denuncias de maltrato, de feminicidio. Hay incongruencias morales, es decir, siempre el personal masculino omite muchas consultas y asimila como que la mujer es la culpable de la situación. Existe también normativa vigente, sin embargo, en cuanto a la práctica, el feminicidio no está instaurado aún como verdaderamente un crimen de Estado, en la que actúen todas las instituciones. Existe una falta de compromiso. Internacionalmente, movimientos activistas corrientes de influencia en Bolivia están haciendo su parte para la concientización sobre el feminicidio. Existen agrupaciones ciudadanas que apoyan a las víctimas de maltrato o intento feminicidio, aunque eso es de manera particular. Muchos emprendimientos que no están asociados con las entidades del Estado. El apoyo social es vital para reivindicar a la mujer en su papel esencial para la sociedad. Muchas gracias por su atención.